Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Fede, muchas gracias por darme esta oportunidad de entrevistarte. Un gusto. El título de esta entrevista era sobre tu trayectoria personal. Sé que no te gusta hablar mucho de vos, así que vamos a cambiarlo un poco. Sí queremos tener un poco una ventana a tu pensamiento, a cómo pensás, cómo reflexionás sobre varios temas. Creo que para nosotros eso puede ser muy interesante. Sobre todo en temas como cómo entendés el ecosistema emprendedor, cómo entendés la interacción público-privada y cómo entendés también lo que es esta tendencia secular en tendencias de la vida. Arranco con un tema que a mí me parece súper interesante, ¿no? Hace muy poquito Bioceres cumplió 20 años. Y en la vida de quien lidera este tipo de iniciativas va pensando y el pensamiento va evolucionando muchísimo, aprendiendo, iterando sobre cómo llegar al mercado, cómo llegar a los clientes, cuál es el modelo de negocios, en fin, un montón de cosas que van cambiando y que van madurando en la cabeza del líder, del emprendedor. Te quería preguntar en realidad por aquello que vos viste que en estos 20 años no fue cambiando, sino al contrario, que fue el denominador común en los momentos en los que se empujaba Bioceres hacia adelante. ¿Qué fue a ese pensamiento que vos volviste y dijiste, esto siempre está, a esto siempre vuelvo, esto siempre me ayuda, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí, la verdad que es una enormidad tener que participar en el cierre de esta primera jornada. Me encantó escuchar lo que escuché, particularmente de los actores del mundo de la política que empiezan también a entender cómo funciona la sociedad de conocimiento, la construcción de activos intangibles, a participar activamente de ese proceso y hacerlo de una forma en donde no existe grieta, ¿no? Así que eso para mí es muy destacable y me genera mucha alegría poder estar acá en este momento compartiendo algunas reflexiones. Respecto de la pregunta de los 20 años de trayectoria de Bioceres y las cosas que uno toma o trata de tener como punto de apoyo, punto de sostén, no sé si tengo una respuesta inmediata. Creo que hay algo que me parece importante, que es el capital social, más que nada en los proyectos que requieren de una construcción colectiva, ¿no? Nosotros participamos de una compañía que hoy tiene casi 400 accionistas, que nació aquí en la ciudad de Rosario con 23 productores agropecuarios en el año 2001 y que en el recorrido de estos 20 años hizo muchas cosas mal, ¿no? No todo salió bien. Sin embargo, nunca nos peleamos. O sea, lo digo ahora porque creo que es quizás el principal hito de nuestra compañía. Nunca tuvimos una asamblea de accionistas con un voto en disidencia. Y hemos tenido 20 y en ninguna hemos ganado plata. Siempre hemos reinvertido la totalidad de nuestras utilidades o hemos abierto rondas para tomar mayor capital. Entonces creo que ese aspecto de capital social, de la construcción colectiva, por ahí nos lleva a construir un poquito más lento de lo que podría pasar en Silicon Valley, en Europa o en algún otro lugar donde se está construyendo startups o compañías basadas en el conocimiento, pero nos da un nivel de resiliencia importantísimo en el momento de enfrentar la adversidad. Y para mí eso es lo más destacable, es el lugar donde he encontrado confort en los momentos más difíciles, ¿no? Muy interesante y sobre todo porque un ambiente emprendedor, ¿no es cierto? La persona que está fundando una empresa y tratando de empujarla para adelante siempre piensa que tener un grupo de accionistas reducido es quizás lo más práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que alinear un montón de intereses, un montón de particularidades de gobernanza de la empresa, entonces tener accionistas, pocos accionistas y muy alineados con la visión es lo más práctico, lo más fácil, ¿no? En el caso de Bioceres fue algo totalmente diferente, ¿no? Desde un inicio partieron con 300 accionistas. Ahora, un emprendimiento hasta que empieza la etapa fundacional, hasta que llegan a llegar los resultados, llámese de ventas, clientes
o el resto de los economics de un emprendimiento, bueno, pasa por un montón de momentos difíciles. ¿Cómo hiciste vos en esos momentos más difíciles para hablarle a tus 300 accionistas y decirles, sigan conmigo, sigan la visión, cuando en realidad las cosas y los resultados tardaban en llegar, ¿no? A ver, creo que lo primero que tenemos que entender es por qué las personas hacemos lo que hacemos, ¿no? Y por qué los accionistas de Bioceres quieren ser accionistas de Bioceres y no de otra compañía. Y eso es lo que nosotros llamamos un poquito el propósito. Entonces, si tenemos claro cuál es nuestro propósito, ese dilema es menos significativo. O sea, los accionistas de Bioceres no son personas que buscaron a través de la compañía aumentar inmediatamente su situación patrimonial, ¿no? Más allá de que todo lo que hacemos tiene que tener una lógica de negocios, porque si al final del día no hay una ganancia, no hay un incentivo económico, no terminamos de mensurar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero lo que sí tenemos en claro es el propósito de transformación cultural. O sea, lo que como organización buscamos es lograr un efecto multiplicador aplicando las leyes de los negocios a la construcción de activos intangibles basados en la ciencia, basados en el conocimiento, y que ese fenómeno de construcción sea un fenómeno que toque la mayor cantidad de almas posibles, ¿no? Porque si no, es algo que se quedaría corto en el mandato de mis accionistas. Nosotros nacimos más como una ONG que como una compañía con fines de lucro. Ahora, si no tuviésemos las reglas del mercado, del lucro atrás, sería muy difícil de mensurar si lo que hacemos estás teniendo impacto o no teniendo impacto, y sería más difícil también de llevar adelante la transformación cultural. Pero teniendo eso en claro, todas las dificultades se vuelven menos significativas, y creo que eso es un poco lo que hacía referencia en el primer punto del capital social, ¿no? Cuando vas construyendo colectivamente y nadie quiere que pierdas, inclusive cuando te va mal, todos buscan el lado positivo de ese momento para tener las fuerzas para seguir hacia adelante, ¿no? No, súper interesante. Ahora, es muy fácil decirlo, o no fácil decirlo y articularlo, pero mucho más difícil es vivirlo, ¿no? Y vivir los momentos tensionantes en la vida del emprendedor o la vida del líder que tiene estos proyectos ambiciosos, ¿no? En la vida de Bioceres hubo momentos de muchísimos logros y momentos muy difíciles. Por mi background, mi contexto más bien financiero, sé lo que implica llegar a hacer una oferta pública o una IPO y la expectativa que hay detrás de eso, de toda una audiencia, de accionistas, de prensa, en fin, de un montón de actores que siguen a la empresa, ¿no? Y bueno, Bioceres ahora es una empresa pública, pero tuvo otros intentos atrás. Te quiero preguntar cómo navegaste personalmente esos momentos donde las cosas no salían y puntualmente cuando quisieron salir a la bolsa 2 veces y esas 2 veces no salían, ¿no? Esos momentos de qué fue lo que te agarraste y desde dónde le hablaste a tus accionistas, a tu equipo, bueno, y a los actores en general, ¿no? A ver, si me preguntan cuál fue el segundo peor momento de la historia de Bioceres, me costaría identificarlo. Ahora, el primero es sencillo, fue en enero del 2018, cuando viajaron 50 chacareros, inversores del primer día de Bioceres a Nueva York, a tratar de subirse a un balcón para tocar una campanita en el momento de apertura del mercado de capitales, y eso finalmente no ocurrió. Y yo recuerdo caminar por los pasillos del hotel cuando ya sabía que esto no iba a pasar y verlos a ellos como celebrar diciendo, campeón, qué bueno, finalmente lo lograste, acordate de fulano, mengano, que quizás hoy no están acá. Y te digo, lo mejor que hicieron en Nueva York es que los hoteles uno no puede abrir la ventana, porque si no hubiera saltado del piso 20 y ahí terminaba mi historia. Lo más interesante de ese momento es que para quien más dolor o frustración generó ese no logro fue para mí. Porque
después cuando terminó de blanquearse la situación de que no íbamos a listar, bueno, hubo 5 minutos de depresión y al minuto 10 todos dijeron, menos mal, mercado de mierda, esperemos, la verdad que zafamos. Y yo digo, la verdad que hubiera preferido no zafar, listar y que esto finalmente hubiese ocurrido. Pero creo que es muy importante entender que cuando uno invierte en una compañía que recién comienza, está bueno que a quien más le duela perder es a la persona que va a liderar ese equipo. Porque eso alinea inmediatamente las expectativas. Y creo que eso es algo que aprendimos después nosotros. Por eso hoy, cuando nos vinculamos con el sistema científico y vemos de qué manera podemos traer la innovación que sale del mundo académico al mundo de los negocios, nos parece fundamental que los científicos y los emprendedores participen patrimonialmente de esos proyectos y evitar el modelo transaccional en donde, bueno, finalmente habrá una regalía, que participaremos a las distintas instituciones, no, que estén de este lado del mostrador. Inclusive que el sector público esté también de este lado del mostrador y que todos vivamos esa experiencia de la misma manera. Creo que cuando lo haces lográs construir este capital social, lográs empoderamiento y finalmente sorprenderte y darte cuenta que en realidad no estamos castigados por ser argentinos. Eso de que, qué sé yo, si Jeff Bezos hubiera nacido en Argentina, Amazon no existiría, yo no lo compro. Podrá tardar más tiempo, a lo mejor Argentina no sería Argentina si Jeff Bezos hubiese nacido acá, pero no podemos resignarnos de esa manera. Y creo que estos son aprendizajes que te dan más el mundo de las cachetadas que el mundo de los laureles, ¿no? No, me encanta. Estás hablando mucho de la transformación cultural y hablamos de esa transformación cultural sobre los accionistas y creo que detrás de eso también hay un sentido de trascendencia más allá de lo económico, de formar parte de algo que tiene un impacto a nivel global y eso más allá de que los economics funcionen personalmente al accionista, yo creo que le da un premio adicional súper importante. Ahora, bajemos un poquito, no a nivel accionista, sino a nivel equipo, ¿no? Yo creo que la sociedad en general y probablemente nosotros en Argentina también nos llevamos muy bien con el éxito. Ahora no también con los errores y el fracaso. Y obviamente los errores y los fracasos tienen que ver con intentar cosas nuevas. Y una de las cosas que yo viví también personalmente en Bioceres es la capacidad o la ambición de empujar los límites para construir empresas que normalmente hubiesen tomado décadas, hacerlo en un plazo mucho más corto. ¿Cómo le plantás al equipo, a los fundadores, a los que están detrás empujando un proyecto, esa semilla de decir, no te limites a los caminos tradicionales de una construcción de una empresa, sino que tenés que pensar cómo usar a lo largo y a lo ancho los mercados globales, con todas las palancas y las botoneras que tenés? ¿Cómo lo empoderás y que se sienta seguro ese equipo de decir, lo puedo hacer porque detrás de los mercados globales hay personas igual que yo y es cuestión de animarse, ¿no? ¿Cómo plantás esa semilla? A ver, no quiero sonar como haciendo apología del fracaso, ¿no? Porque no sería lo que quiero hacer. Pero de alguna manera tenemos que emanciparnos del pensamiento de nuestros abuelos. O sea, mi abuelo me decía que vos, para construir un patrimonio, tenías que ahorrar, no tomar deuda del banco, ¿no? Y de alguna manera, con mucho esfuerzo y tiempo, podías ir aumentando tu situación patrimonial. En el mundo del emprendedurismo en Argentina, ya no hoy, pero quizás inicialmente, estaba esta noción de que uno tenía que hipotecar la casa, el auto, la herencia familiar para poder arriesgarse en un proyecto emprendedor. Y la verdad que es muy difícil si es así. Si cada uno de nosotros antes de emprender tiene el peso de generaciones que nos antecedieron en las espaldas, y la verdad nos vamos a volver temerosos. Y no es una buena forma de emprender cuando uno es duditativo, temeroso porque tiene miedo a fracasar. Entonces, lo primero que tenemos que desacoplar es
la inversión de riesgo del patrimonio personal. Y para eso existen en el mundo distintos instrumentos. Están los company builders, están los fondos de venture capital, está todo ese capital que busca la apuesta de riesgo con alto retorno, pero también con alta probabilidad de fracaso. Entonces, nosotros empezar a entender el lenguaje de ese mundo es el que nos libera de ese temor que tenemos casi innato a perder la herencia familiar o a hipotecar la casa y perder el lugar donde vivimos. Entonces, creo que eso es algo muy cultural que por suerte hoy estamos dejando atrás en Argentina, en muchos sectores, y creo que en el sector de la biotecnología, como ya ocurrió en el sector del software, lo estamos viendo con un efecto fenomenal, ¿no? Lo otro que hay que entender es que los problemas que tienen valor, los que valen la pena resolver, son los que mayor probabilidad de fracaso tienen. Hacer marginalmente mejor lo que otro ya hace es poco importante para la humanidad. Hacer las cosas difíciles son las que son importantes para la humanidad. Entonces, bienvenido el fracaso en ese contexto, porque para nosotros es mucho más valioso fracasar 999 veces intentando algo importante, que quizás logremos la vez 1000, que jugar a lo marginal, 50-50, que bueno, falló una, ganó uno, falló una, ganó una. Eso es poco relevante para el progreso y la evolución de la humanidad. Entonces, ahí es un poco el esquema conceptual que nosotros fuimos construyendo para poder atender esa situación. Perfecto. Ahora te quería hacer una pregunta un poco diferente, ¿no? De curiosidad también mía, atándolo un poco a cuáles son los accionistas ideales detrás de un emprendimiento, detrás de la construcción de una empresa. Hay mucho trabajo y mucho pensamiento en elegir, elijo aquel es mejor, aquel es peor, aquel es más problemático, aquel me aporta aquello y demás. Pero normalmente en ese proceso, decir incluyo a una entidad pública, normalmente no está. Y diría que muchos emprendedores dirían, mejor un actor público, no sé, no lo conozco, culturalmente es diferente. Entonces, te hago la pregunta, ¿desde dónde salió el pensamiento y cuál fue tu razonamiento para decir hagamos un fondo como SF500 y por qué terminó invirtiendo entidades estatales, la provincia de Santa Fe en este tipo de vehículo, ¿no? O sea, la pregunta políticamente incorrecta es ¿cómo se te ocurre ser socio del Estado y tener todos los problemas que te puede traer el Estado? No quería ser tan directo, pero... En un proyecto como el del sí. SF500. Creo que la misma pregunta le podrías hacer al gobernador de Santa Fe. ¿Cómo se te ocurre meterte en un proyecto del mundo privado que de alguna manera sigue la lógica del lucro y la construcción patrimonial con fondos que el Estado provincial dedicaba a asistir a distintos grupos científicos o emprendedores a una escala menor a nivel provincial? Y creo que la respuesta es la misma, es si el propósito es la transformación cultural, la verdad que lograr el objetivo final, a lo mejor los recursos económicos los podríamos haber originado con mayor facilidad de cualquier otro tipo de bolsillo. Pero yo no le estaría dando la oportunidad a la provincia de que entienda cómo funciona este mundo. Y para mí es más importante eso que el recurso económico que pone la provincia de Santa Fe, es que de alguna manera pensemos que mañana puede existir la posibilidad de la construcción patrimonial, que si esas inversiones las hacemos bien, puede haber un crecimiento en el valor de esos recursos que fueron invertidos y que finalmente, en algún momento del futuro, a lo mejor el 82% móvil de las jubilaciones de la provincia no tenga que ser financiado con impuestos, sino con la utilidad que genera un fondo soberano. Y creo que si los dos estamos del mismo lado, vamos a empezar a diseñar políticas que van a ser más conducentes en ese proceso. Si nosotros buscásemos
la facilidad, ir rápido sin no tener problemas, no sería lo lógico. Pero creo que poder tener al sector público y al sector privado participando del mismo lado del mostrador es mandatorio si queremos realmente la transformación cultural. Es como una forma de conocernos mutuamente que no podemos lograr desde la retórica si no nos embarramos juntos y caminamos juntos ese camino. Perfecto. Muy interesante. La construcción patrimonial conjunta entre el sector público y privado y no solamente incentivar la actividad para agrandar la base imponible. Es otra lógica de generación de flujos tanto para el sector privado como el sector público. Ahora, otra pregunta también media directa, ¿no es cierto? En Argentina hoy por hoy se habla mucho de la necesidad de la creación de divisas, de generación de flujo de divisas, ¿no? Y normalmente uno piensa que eso se hace a través de la exportación de bienes y servicios, se venden dólares, eso es lo que la Argentina necesita. La pregunta que tengo es, ¿Bioceres genera divisas a través de la exportación de bienes y servicios o cómo genera divisas Bioceres? A ver, muy buena pregunta. Quizás la mejor forma de tratar de contestarla es con un ejemplo. Bioceres tiene una compañía que está listada en el mercado de capitales que se llama Bioceres Crop Solutions, ¿no? Es una compañía que se dedica a los insumos biológicos y si uno la googlea tiene dos cosas por las cuales es conocida a nivel mundial. La más importante es la tecnología HB4 de tolerancia a sequía y salinidad y después el negocio de los inoculantes en donde somos líderes mundiales en fertilización biológica del cultivo de soja vendiendo en 41 países distintos. Una de esas tecnologías, la más relevante, HB4, es una tecnología que hasta hace 3 meses no nos había generado un solo dólar, ¿no? Y que su comercialización inicial se va a dar en el mercado local. Todavía no se va a comercializar en Brasil o en Estados Unidos como semilla. Sí tenemos habilitados múltiples mercados para el grano que es producido con esa tecnología aquí en Argentina. No obstante, si yo mañana voy al mercado de capitales y digo, no existe más la tecnología HB4, la damos de baja, no funciona. El valor de la acción de Bioceres, que hoy está en $14, probablemente baje a 7. Y eso se lleve puesto $500 millones de capitalización de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una expectativa futura que genera hoy, presente, al conjunto de accionistas de esta compañía, entre 400 y 500 millones de dólares de valor real. Uno vende la acción, se compra una casa, puede comprar un campo, puede pagar sus impuestos. Construir compañías en Argentina, utilizando el conocimiento y el talento de nuestros científicos, para después construir activos en el mercado de capitales internacional, es una forma de generar divisas. Es una forma de construir riqueza que se puede medir en moneda dura y que no está asociada al impacto comercial presente de esas tecnologías que probablemente van a tener ese impacto comercial mucho después. Entonces, con esto a lo que voy es que todos estos proyectos que llevan mucho tiempo no necesariamente tienen un horizonte de monetización, de construcción de valor real cuando entran en la fase comercial, cuando empezamos a vender en cada lugar del planeta donde la tecnología es relevante. Tenemos la posibilidad de, si entendemos el mundo moderno y cómo funcionan los mercados, de anticipar esto y construir riqueza ya mismo. Y creo que eso es parte del desafío que estamos buscando impulsar con la construcción de nuevas compañías, con la generación de empresas de base científica y la vinculación de esas compañías con el mundo del mercado de capitales. Moolec, la compañía en la que vos trabajás, es una compañía que se originó aquí, en el espacio de Molecular Farming, y va a empezar a flotar en Nasdaq dentro de 2 meses. Y ojalá haya 50 empresas como Moolec el año próximo listándose. Y eso también se hizo de la misma manera. Entonces, creo que el objetivo de este tipo de entrevistas, de este evento, es tratar de compartir experiencias para que nos demos la posibilidad de tener ese efecto multiplicador y neutralicemos un poco esa negatividad con la que encaramos cada día nuestras vidas en Argentina, porque creo que
es como que nos estamos autoflagelando, ¿no? Se puede construir riqueza mucho antes de poder exportar bienes y servicios. Excelente. Sí, yo creo que tiene que ver con empujar los límites y forzarse a pensar de manera crítica y lateral y animarse a usar todas las palancas que hay en el mercado global, ¿no? Y eso te ayuda a construir ese puente entre el presente y la construcción de expectativas fundamentadas. Y así se construye valor también, no solamente mediante la venta de bienes y servicios. Bueno, se nos va acabando el tiempo, yo me quedaría charlando mucho más, pero no quería dejar de preguntarte sobre ciencias de la vida. Primero, te quería preguntar qué es ciencias de la vida, para vos lo quería escuchar de vos. Y segundo, ¿por qué crees que hay una oportunidad grande para los emprendedores en Argentina en emprender en ciencias de la vida? A ver, cuando hablamos de sociedad de conocimiento, parte de la ley de fomento de sociedad de conocimiento, por ahí lo que nos viene primero a la cabeza es la revolución digital, ¿no? Globant, Mercado Libre, lo que han generado para Argentina, la exportación de servicios basados en el conocimiento, es creo que el tercer ítem de exportación que tiene hoy nuestro país. Toda esa revolución está basada en un código binario de 1 y 0. Las ciencias de la vida nos permite programar con 4 letras, ¿no? Imagínate cuántas combinaciones más podemos generar cuando trabajamos con un código de 4 en vez de con un código de 2. Y obviamente una cosa no niega la otra, y para que esto ocurra necesitamos de las plataformas computacionales, de ciencia de datos y demás, que han sido desarrolladas con la revolución digital. Pero de alguna manera el por qué ciencias de la vida es simplemente porque tenemos un código mucho más rico con el cual escribir y programar. Y lo hacemos con seres vivos que captan la luz solar y generan moléculas orgánicas para biocombustibles, para alimentos, para fibras y otro tipo de usos, o inclusive para mejorar nuestra situación de bienestar, o sea, cómo podemos ir automanejando nuestro cuerpo para combatir el envejecimiento, para mejorar nuestra capacidad productiva, cognitiva, y creo que eso ofrece un infinito número de oportunidades en donde hay mucho por hacer y en donde no tenemos que hacer marginalmente mejor lo que otro ya logró, sino que podemos hacerlo con mucha tolerancia al error, ¿no? De vuelta, si tenemos una tecnología que nos permite vivir 100 días más, pero en realidad después termina siendo 50 días más o 150, bueno, es bastante más de lo que viviríamos en una situación crítica, ¿no? Un 50% de error en el mundo digital, en el mundo de la electrónica, es intolerable. En el mundo de las ciencias biológicas, cuando estamos haciendo cosas que nadie ha hecho aún, es el comienzo permitido con un nivel de tolerancia que creo que tenemos que saber aprovechar. Y finalmente, recordar que Argentina en ciencias de la vida tiene una ventaja competitiva. Nuestro sistema científico se fundó con personas que han sido premiadas internacionalmente, con premios Nobel dentro de este espacio, algo que no tienen muchos otros países. No lo tiene China, con la potencia que es China. Entonces, aprovechémoslo, hagamos que eso tenga un impacto en la prosperidad de nuestro país y en la prosperidad de nuestras personas, y creo que nos vamos a sorprender gratamente. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo. Yo me llevo personalmente este desafío, este empuje que transmitís vos de construir empresas en ciencias de la vida, y que esas empresas se pueden construir de una manera mucho más acelerada si tenés un pensamiento crítico y te animás a cuestionar los canales tradicionales. Así que bueno, te agradezco personalmente haberme permitido entrevistarte, y bueno, muchas gracias a la audiencia por escucharnos a las 6:30.